Dios, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por lo que prometes hacer en esta hora y gracias por lo que harás a partir de esta hora, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que solamente por amor a tu nombre nos hables de la diferencia radical entre el Dios verdadero y los demás, bajo una premisa, Señor, de que sencillamente podamos ver cuál es la diferencia en nuestra fe en Cristo con otras fes, y sedúcenos con la realidad de lo exquisito que es tener una esperanza eterna con un Dios verdadero que vive para siempre. Háblanos, Señor, te ruego porque tú has traído a cada persona, por el ende entiendo que si la has traído aquí es por un propósito. Prepara su corazón como lo has hecho, para que pueda, como vamos a ver hoy, algo empezar a arder en su corazón y saber que eres tú hablándole a su vida. Glorifica a Jesús, en su nombre te lo pido. Amén. El título del sermón es necesario, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar esta jornada por estos versículos a ver la diferencia básica, radical y elemental de nuestra fe con todas las demás fes. ¿De acuerdo? Versículo 38 empieza diciendo, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero marca la siguiente palabra en tu Biblia: secretamente. Secretamente. Pregunta, ¿conoces uno así? ¿Que es discípulo de Jesús pero de la secreta? ¿Sí? La palabra secreta es la palabra criptó en el original, que se traduce como esconder o encubrir. Y si tú eres alguien que creció de cuna cristiana, como si esa cosa existiera, pero bueno, entiendes el punto, tú sabes lo que es ser cristiano de la secreta. Sobre todo en la escuela secundaria, preparatoria, donde no es muy conveniente ser cristiano. Y de repente dicen, ¿qué religión? Soy cristiano. Pero no eres un cristiano porque tengas una nueva vida, no eres un cristiano porque hay una evidencia de gozo de Cristo en tu vida, no eres un cristiano porque tienes una vida transformada por Jesús, eres cristiano porque no eres católico. Entonces, tu referencia, soy cristiano porque no soy católico, ¿sí? Y el punto es esto, nadie sabría que eres cristiano si tú no dices que eres cristiano. El punto aquí es de que tú y yo no tenemos que juzgar a José, porque tú y yo, muchos de nosotros éramos como José. La pregunta aquí es, la razón por la que él secretamente era discípulo de Jesús, era ¿por qué? Por miedo de los judíos. Esta semana que pasó, Dios te dio oportunidad de dejar de ser de la secreta y poder proclamar a alguien por lo menos que eres y amas y sigues a Jesús. Pregunta, ¿lo aprovechaste? ¿O por miedo a lo que dijeran, seguías siendo los cristianos de la secreta? ¿Sí? Por ejemplo, hablaba con mis vikingos el viernes y muchos tenemos este común denominador, no sé si es en todos en el horizonte, pero Dios está usando el tráfico de Querétaro para tratar con nosotros, ¿no te has dado cuenta? Entonces, de repente vas manejando tú muy cristiano, oyendo en tu estéreo a Marcos Vidal, Marcos Witt, Marco Antonio Solís, algo así muy cristiano, algo así, y una ruta con un chofer que es un mensajero de Satanás que te ofetea 3 veces, se te cierra tu inmaculado carro y no sale de ti un bendice al Señor con todo el corazón. Sale de ti cosas que no tendrían que salir, ¿cierto? Y haces señas que no tendrías que, y el claxon entona no alabanzas, ¿sí? Ahora, inmediatamente después, porque Dios permite que pase eso, para hacer evidente nuestra necesidad que tenemos de habitar en Él todo el tiempo, tiene este rollo de, ¿qué estoy haciendo? Esto a lo que hacía antes. No se supone que ya tendría que estar comportándome de otra manera, no se supone que tendría que estar respondiendo de otra manera. Y quizás eso fue con un proveedor, con un cliente, con tu jefe, con tu subalterno. Y el punto es esto, Dios te permite muchas de las veces fallar para darte oportunidad de disculparte. El punto es de que si le dices, ¿sabes qué? Perdóname porque te traté muy mal. Eso cualquier persona moral lo puede hacer, ¿cierto? O sea, cualquier persona con tantito intelecto y cierta moralidad, si te ofende o te agrede, pues te pide perdón. ¿Sabes qué? Perdóname porque te traté muy mal. La diferencia entre un moralista y un cristiano es que el moralista no es perdóname porque te traté muy mal. El moralista es perdóname porque no estoy aprendiendo yo eso de Jesús. He decidido rendir mi vida a Jesús y Él me está transformando y me está modelando otras cosas y yo me equivoqué al hablarte así. Y la pregunta natural sería, ¿eres cristiano? ¿El resto? Dejémoselo a Dios. Sí, el punto es este. Hay muchos Josés de Arimatea aquí. ¿Ves la realidad de que no hay registro de José de Arimatea hasta Juan 19:38? No aparece ningún José de Arimatea hasta Juan 19:38. ¿Por qué? Porque tú sigues sin aparecer en la economía de Dios como verdadero discípulo hasta que decides dejar de ser
de la secreta. Había muchos José de Arimatea siguiendo a Jesús. Mucha gente, no, me gusta cómo predica Jesús, me gustan sus milagros, mira es que nos da comida gratis, mira es que hace milagros. ¿Sabes qué? Hasta que tú públicamente, y ojo, José lo hizo delante del gobierno, o sea, fue con Pilato y le dijo, Jesús me interesa, yo tengo intereses con él. O sea, no soy ajeno a esto. Aparece su nombre registrado para la posteridad en nuestra Biblia. ¿Entiende esto? ¿Ya llegaste tú a ese punto en el que dejas de ser un cristiano de la secreta y pasas a ser un verdadero cristiano? ¿O todavía eres un cristiano de closet? Que solamente Dios y tú saben que eres cristiano. Y Dios a veces. ¿Sí? Es interesante este punto. Y José aparece en el momento en el que él decide públicamente hacer evidente su relación con Jesús. Y se registra en la Biblia. Versículo 39 al 42 hablan de conceptos muy en el sentir de Juan para callar las bocas de falsos maestros que, como vimos la semana pasada, decían que Jesús no murió, que Jesús como entró en una especie de coma. Hablamos la semana pasada de que era como un espíritu. Entonces no murió, sino que entró en una especie como de estado comático y despertó 3 días después. Juan registra esto para hacer evidente que murió. Hoy día, en Occidente, la realidad es de que generalmente las personas mueren en el hospital, las más de ellos. Entonces, si tú has estado o has perdido a alguien amado, como ha sido mi caso, tú sabes que para reconocer el cuerpo y ya hacer evidente que está muerto, ¿dejan pasar a toda la familia? No, 1, máximo 2 familiares de confianza, ¿cierto? Ok, en tiempos de Jesús no era así. En tiempos de Jesús la gente moría en las casas. Entonces las familias estaban acostumbradas a distinguir un cuerpo muerto de alguien que está haciendo guaje. Por eso Juan registra el 38-42 todo este proceso de que trajeron especies aromáticas. Ahora, en kilos, estamos hablando de un buen porcentaje de kilos de especies aromáticas. ¿Has ido en carretera y has olido un perro o un zorrillo muerto? ¿Sí? Ok, un cuerpo muerto tiene una tendencia a descomponerse, ¿ok? Para maquillar, decorar y honrar un poquito el proceso del luto, tú traías muchas especies aromáticas para poder hacer, si lo quieres ver, menos molesto la experiencia de estar alrededor de la tumba y demás. Y es básicamente por lo que registra todo esto. Pero vamos al 20 ya, a ver la importancia de el hecho más importante en la historia. Yo soy alguien que soy muy competitivo. Es para mí, ventaja o desventaja, es así soy. La realidad es que de los juegos que más me gustan son estos juegos en los que el que tiene menos probabilidad de ganar, hay un término que se llama remonta, o le da la vuelta a la tortilla, o como tú le llames en tu deporte. Me gusta esta experiencia en la que este cuate es evidente que se va a despachar a este cuate, pero no sé de dónde saca algo y sorprende. O sea, esta historia del caballo negro me encanta. Quizás por eso Dios me mandó a Querétaro para ir a los gallos. Pero bueno, el punto es y por eso me encanta Jesús. Esta es la mejor remontada del universo, la mejor voltereta del planeta, la mejor vuelta a la tortilla de la historia. La vamos a ver registrada en los siguientes versículos. El momento en el que el enemigo y todas sus huestes estaban festejando el que habían ganado, matando a Jesús. Ya logramos nuestro objetivo. Ya no va a predicar, ya no va a andar haciendo milagros por ahí, que sanando enfermos, que hablar de arrepentidos, que todos sus discípulos se van a agüitar porque era su gallo y ya no está. Y de repente Jesús dice, no contabas con mi astucia. Eso no lo inventó Chapulín Colorado. Es el punto de esto. Ya aquí todos estaban agüitados, tristes, el enemigo contento. Pero el versículo 1 del capítulo 20 empieza diciendo, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, si tienes un poquito de contexto histórico, la piedra no era una piedrita así, la piedra era una piedra que tapaba toda la puerta del sepulcro. Entonces, para moverla, no podías tú solo. Ahora, si tú y yo no podemos mover luego ni cajones, o sea, una piedra impresionante. Dice, y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, ya hablamos de eso la semana pasada, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y marca las siguientes 2 palabras en tu Biblia, y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, porfa, no juzgues a María, porque aquí tú y yo, cristianos de nuestra era, dices, qué chafa fe de María, que no se acuerda todo lo que Jesús les dijo que iba a resucitar. O sea, que está bien chavita, o sea, es como bien nueva.
No juzgues a María. Lo más natural es lo que hizo María. Imagínate, muere tu papá, lo entierras a tu papá, vas 3 días después a la tumba a llevarle flores o algo significativo, y llegas a la tumba y está la tierra a un lado de la tumba y el ataúd abierto y el cuerpo no está. ¿Qué haces? Hablas, oye, ya nos chamaqueaban el cuerpo de mi jefe. ¿Dónde está? ¿Tú te lo llevaste? ¿Quién? Es la respuesta natural. Ahora, evidentemente no había celulares en tiempos de Jesús, entonces ella corrió, ¿sí?, a avisar a los discípulos. Y es curioso porque, repito, la palabra clave es no sabemos dónde le han puesto. Es bien curioso este punto. La palabra sabemos, aquí la palabra oeida, que se traduce como reconocer, darse cuenta, entender y recordar. Repito, reconocer, darse cuenta, entender y recordar. ¿A dónde voy con todo esto? Los problemas y los contratiempos en tu vida y en la mía son constantes e inevitables. El cómo respondemos tú y yo a eso es opcional. Repito, los problemas y contratiempos son constantes. Nuestra respuesta a ellos es opcional, en base a lo que sabes. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estabas en la escuela? Bueno, ¿quién de aquí ya no está en la escuela? Ya no estudié. Ok. ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela, prepa, quizás principios de la carrera, y llegaba este examen y que tú lo veías y parecía que estaba en hebreo? ¿Y qué producía en ti? ¿Producía gozo? No, producía confianza. No, producía estrés, producía desesperación, producía clamar. Si eres cristiano, orabas por sabiduría. No sé, el niño cristiano tiene una tonta idea de que no estudié para el examen, llega el examen, porque la Biblia dice, pide sabiduría y te la dará. Dios te va a dar una maestría en álgebra para que pagues tu examen para su gloria. No opera eso. Espero que ya lo has experimentado, joven, ¿sí? Pero entonces, produce todo menos confianza, paz, gozo, esperanza, todo. Ok, ahora, ¿por qué es eso? O sea, ¿por qué recibes un examen y te espantas? Porque tú no, ¿qué? No sabes, no estudiaste, no estás preparado, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, comentaba en el primer servicio, en mi último semestre de carrera, una materia que aborrecía, que eran nóminas, y la aborrecía, ya me voy a justificar, ok, la aborrecía porque soy chafa, ok. ¿Me puedo justificar? Hoy día hay N sistemas de nóminas que tú le das clic y te hace todo lo que paga de impuestos, pero no, tenemos que aprender por qué el porcentaje del IMSS y ok, entonces lo aborrecía y yo estaba en negocio, entonces en la escuela me quitaba tiempo, pero el rollo es que llega mi último examen del semestre de nómina y lo que haces, como normalmente cualquier alumno, dices, ok, primera pregunta, no sé de qué está hablando, ok. Segunda pregunta, no sé de qué está hablando. Tercera pregunta, menos. Y cuando volteas el examen por los dos lados y tu respuesta a todas es no sé de qué está hablando, tienes un problema serio. Lo que hice muy en mi estilo, le escribí una nota al profesor atrás. Entonces le dije, profe, necesito un 6 para pasar su materia. No, debo confesarle, yo todavía bien cristiano, debo confesarle que no estudié. Pero si usted me echa la mano con esto, pues realmente ya ni le quito su tiempo, ni usted me quita el mío. Eso fue real, ahorita me estoy acordando. Ok, Dios me redimió bien intenso. Entonces, miren, esto un 6, pues ahora sí que están ustedes, ¿no? Dios obró de manera poderosa, trató con mi corazón y el profe me puso 2. Pero me acuerdo de esta experiencia porque fue mi última experiencia así de decir, o sea, parece que esto está en griego antiguo, no entiendo qué es esto. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo caminemos con el no sabemos de María. Que viene una situación, viene una prueba, viene una tribulación, una aflicción, algo a tu vida, y si tu respuesta es desesperación porque no sabes qué hacer, comunica algo, ¿sí? ¿Qué es lo que comunica? Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel, de donde venimos todo este movimiento, Semillas, Mostaza, Horizonte, Capilla, Calvario y demás, en uno de los momentos más duros que yo le he conocido a un consiervo mío, a Greg Laurie, pastor de Harvest en California, una de las iglesias más crecientes de Estados Unidos. Hace 3, 4 años, su hijo de 33 años murió en un accidente automovilístico, dejando a su mujer con una niña de 2 añitos y embarazada a 2 meses de dar a luz, y mueren en el highway de allá. Y yo me acuerdo que, o sea, ni siquiera, bueno, no lo saludamos en conferencias de pastores y demás, pero no le conozco, pero Dios lo ha usado a ese hombre en mi vida con poder.
gran parte de lo que hoy sé comunicar el Evangelio es porque lo aprendí de él. Entonces, cuando veo esto, a mí me agüitó bien intenso porque la pregunta es esta, como ¿por qué le pasó eso a él? O sea, es pastor, Dios le usa, o sea, ¿por qué su hijo? O sea, o sea, ¿por qué a esta altura por su esposa por dar a luz? O sea, y en el memorial de su hijo, él comentó que recibió una llamada y hablaba de este punto que Chuck Smith le marcó a Greg y le dijo uno de los consejos más sabios que yo he escuchado y que hoy día todavía yo expongo y extiendo a personas que han sufrido una pérdida, están en medio de una tragedia y situaciones por el estilo. Y es esto. Le dijo, Greg, no bases tu estado de ánimo en lo que no sabes, básalo en lo que sí sabes. Repito, no bases tu estado de ánimo en lo que no sabes, básalo en lo que sí sabes. Ok, Greg, ¿qué no sabes? No sabes por qué él. No sabes por qué él y no tú. No sabes por qué es antinatural el que tú entierres a tu hijo y no viceversa. No sabes el por qué no tuviste chance de despedirte de él. No sabes el por qué justo a 2 meses de que su mujer dio. O sea, no sabes una serie de preguntas. Bien, es válido. Pregunta, ¿qué sí sabes? ¿Sabes que Dios es bueno? ¿Sabes que Dios está en control? ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios no hace nada sin un propósito para su gloria? ¿Sabes que tu vida y la de tu hijo están en el hueco de su mano? ¿Sabes que le vas a volver a ver? ¿Sabes que solo se nos adelantó? ¿Sabes que Dios diseñó esto para producir peso de gloria en ti para su gloria? ¿Ok? No bases tu estado de ánimo en lo que no sabes, hazlo en lo que sí sabes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién de ustedes aquí tiene o ya sufrió vamos a decir, la adelantada de un ser amado en Cristo que murió aquí, pero que tiene la esperanza de que le vas a volver a ver allá? ¿Alguien? ¿Ok? Esa es la esperanza. O sea, eso sabes, que sabes una cosa, que al final del día esta tienda se va desgastando, se va acabando, pero que mi esperanza no está en lo que esto pasa, sino en que, vamos a ver hoy, sino en que mi Cristo vive y mi Redentor vive. ¿De acuerdo? Entonces, ok, María, ¿qué no sabes, María? Versículo 2 dice que no sabe dónde le han puesto. ¿Ok? Es lo que no sabes. Bien, que sí sabes, María. María, tú sabes, y va a aparecer en pantalla, tú sabes lo que Jesús dijo de sí mismo, porque estuviste con él. ¿Qué más sabes? Lo que Jesús dijo que le iba a pasar. Pregunta Alta Teología Horizonte Machín Saiyajin Plus. ¿Qué común denominador ves en lo que María sabía? ¿Qué común denominador ves? Lo que Jesús dijo. Hay gente que los nuevos se me hace que son nuevos. Así, no sé, en el hebreo, a ver qué. No, lo que Jesús dijo se repite. Lo que Jesús dijo se repite, como un denominador. Ok, es lo que sabes, María. Basa tu estado de ánimo en lo que sabes, no en lo que no sabes. ¿Qué dijo Jesús que iba a pasar? ¿Traes tu Biblia? Ok, ¿me acompañas en tu Biblia, por favor, a Mateo 16? Mateo 16. No digan ya porque todavía no llegó. Ahora sí, ya digan ya. Mateo 16, versículo 21, y cuando están ahí ya sabes qué hacer, di ya. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era ¿qué? Necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser ¿qué? ¿Y qué? Resucitar al tercer día. Ahora, tú me vas a decir, pastor, está bien, pero ¿qué tal si Jesús, como usted, hablaba muy rápido? Y no lo entendieron, eso estaban papaloteando y ¿qué es necesario? ¿Qué? Ok, es válida la opción, sabes que quizás no oyeron y se les fue el avión. Capítulo que sigue, 17, versículo 9, chécate lo que dice. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué? Resucite de los muertos. Bueno, pero igual y también andaban papaloteando. Bien, va, 20. Capítulo 20, versículo 19. Y aparte era una de las tantas veces que Jesús les dijo lo que era necesario que pasara. 20, versículo 19. Vamos a hablar desde el 17, por favor. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Más, ¿qué dice ahí? Al tercer día resucitará. Ok, María, ¿qué sabes? Lo que Jesús dijo de sí y lo que Jesús dijo que le iba a pasar.
Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Dices, oye, pero pues si María sabía eso, pues ¿por qué se agüitó? O sea, ¿por qué se friqueó y fue corriendo a decirles que se llevaban el cuerpo y no saben ni a dónde? Entiende algo, María no tenía Biblia. O sea, María no tenía Biblia. Esto que tú y yo le hemos registrado, lo registraron testigos presenciales para ti y para mí. María no tenía un punto de, ok, desapareció el cuerpo. ¿Qué dice Jesús con respecto a resucitar? Ok, resucitar, resucitar, resucitar. Ok, Mateo, no, Mateo, Lugo, ok, perfecto. ¿Para qué me friqueo? Esto es natural, Dios me lo dijo. ¿Sí? Ok, ¿entiendes eso? Ahora, una preguntota. ¿Cómo respondes tú ante tu problema? ¿Te friqueas? ¿Te agüitas? ¿Te estresas? ¿Te preocupas? ¿Andas patas para arriba? O dices, ok, Señor, tú mandaste toda mi vida. ¿Qué dices tú al respecto? Ahora, no estoy hablando, porque como muchos tenemos este rollo, al principio, sobre todo el término bíblico es neófito, que es neos, nuevo, fito, sembrado, recién sembrados. Una onda así de, Dios, necesito que me hables. Y juegan una especie como de ruleta bíblica, así de, sí. Entonces, por ejemplo, una onda así de, Señor, muéstrame con quién me he de casar. Sí. Y he aquí vi la gran ramera. No, eso no. O sea, no juegues eso, mira, Dios lo usa a veces, o sea, pero el rollo es que no, el proceso de madurar es aprender a conocerle y a ver, sabes que esto está fuera de contexto, no es para mí. El punto aquí es, el término que Pablo usa bíblicamente le llama inteligencia espiritual, en Colosenses 1. Inteligencia espiritual. Inteligencia se traduce como, es bien sencillo, hilar los puntos. ¿Te acuerdas de esos exámenes como de relación a columnas? Perro, guau. Gato, miau. Ahora, hay gente que así de, sí, yo era buenísimo en eso. O sea, por algo lo ponen en las azucaritas, hijo, porque no es tan difícil. Pero eso es como muy útil, ¿no? Entonces, relación a columnas. Ok, ahora, ¿por qué el término inteligencia se define como hilar los puntos, acomodar de manera correcta? Porque es esto, hay un punto, tiene relación con otro. El problema es, la solución es esta. Cuando tú estás en Cristo, madurando, conociendo la palabra, relacionándote interactivamente con ella, en una interacción con el cuerpo de Cristo, que oye, ¿sabes qué? Mira, Dios me mostró esto, órale, mira, yo también leí esto. Es esto, tienes un problema, vamos a decir, financiero, ¿ok? Lo que normalmente sin Cristo haces es, ok, tengo un problema financiero, lo hilo con una columna, ok, lo hilo con, necesito más dinero. Entonces, la mente natural es eso, tengo un problema financiero, necesito más dinero, ok. ¿Dónde está Dios ahí? Ok, en Cristo es, tengo un problema financiero, ok, Dios, ¿qué dices al respecto tú de las finanzas? Y vas a ver, entre otras cosas, que la Biblia habla de que somos mayordomos. Es decir, que las cosas no son nuestras, que nosotros nada más las administramos, que todo lo pertenece a Él. ¿Ok? Vas a ver, por ejemplo, conceptos como sabidurías de ahorro, de ser diligente en cosas, para empezar, de trabajar con diligencia. Vas a ver conceptos como, por ejemplo, proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus graneros. O sea, cuando tú honras a Dios y Él es el dueño de tus finanzas, Él se encarga del resto. ¿Ok? Ahora, este es el problema, esto es lo que Dios dice. ¿Cómo los hilo? Ok, en vez de creer, necesito más dinero, voy a pedir un préstamo. Ok, ¿por qué no empiezo por arrepentirme y pedirle perdón a Dios porque no he sido sabio administrador de lo que Él me ha dado? Y por lo que entiendo, porque no he hecho nada de eso. ¿Y por qué no empiezo a caminar desde hoy con un corazón nuevo que pueda buscar lo de Dios antes que lo mío? ¿Hace sentido para ti ese ejemplo? Ok, otro ejemplo. Tu matrimonio está para los perros. Va. ¿Sí? Mi matrimonio está para los perros. Solución. Necesito que mi esposa cambie. Esa es tu solución. Y la mía, las más de las veces. O lo más carnal es, necesito otra esposa. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es falta de inteligencia espiritual. Ok. Mi matrimonio está fallando. Ok, Dios, ¿qué dices tú con respecto al matrimonio? Y estoy orando por este rollo de Juntos y Unidos. Ya viene. En abril lo arrancamos. Nada más estoy orando si lo vamos a hacer los viernes por la noche o los sábados. Perdón, viernes, sábados o domingos por la noche me hace falta días a la semana, pero bueno. Entonces, ok, Dios, ¿qué dices del matrimonio? Ok, del matrimonio tú hablas de que hay roles claros, que el matrimonio está con un propósito muy, muy concreto en la palabra, que mi función es esta, ok. Señor, creo que, perdóname porque no sé amar a mi esposa bíblicamente, pero ¿me enseñarías, Dios? Y empezar a caminar esto, ok. Y mi matrimonio está para los perros. Solución, mete a Cristo en el centro de tu matrimonio. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano vas a terapias.
en vano vas a terapeutas, en vano pagas consultas, en vano inviertes en cosas, en vano compras caprichos, en vano, si Jehová no edifica la casa. Entonces, ¿ves la importancia de saber, conocer las escrituras contra ignorar y no saber qué Dios dice al respecto? De ahí que muchos cristianos nuevos habitan años con una vida patética en Cristo porque no saben y viven equivocándose hasta llega un punto en que mejor tienen la toalla porque no les funcionó. ¿Por qué? Porque, si me acompañas por favor vamos, Mateo 22. Mateo 22. ¿Tienen calor? ¿Por qué pregunté? O sea, ok, Mateo 22. Mateo 22, versículo 29. ¿Ya están ahí? Dice, entonces, Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Ok, sinónimo de errar, equivocarse, fallar. Ok, entonces, ahí está la razón. Erráis ignorando las, ¿qué? Escrituras y el poder de Dios. Ok, según Jesús, ¿por qué te equivocas? Porque ignoras. Sinónimo de ignorar, no saber. No saber, ¿ok? Regresamos a Juan, porfa. Juan 20. Punto clave, versículo 1 dice, y no sabía, mira Magdalena, bueno, fue de mañana, siendo un oscuro al sepulcro, y vio, esa palabra más marca la vio, porque no es, hablamos la semana pasada de esto, que son testigos presenciales, o sea, no es la prima de la comadre de la amiga que te contó, vio, quitaba la piedra, entonces corrió, versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, y si viniste el miércoles te acuerdas que los hombres no corremos, a menos que amemos algo, ¿sí? Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Esta es una foto de Juan, me encanta. Corrían los dos juntos, Juan está diciendo, empezamos igual, nomás les aviso, empezamos igual, pero yo llegué antes. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y Pedro es así, pero no piensa tanto, él se mete. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, mucho que es el formato de sepultar en los hebreos, ¿sí? No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Nada más, paréntesis en versículos 6 y 7, ¿no ven todo hecho un chiquero? O sea, literalmente ven sudario acomodado, mantos acomodados. Amo este punto, ¿por qué? Porque tengo un Dios de orden. Tengo un Dios de orden. O sea, hasta para eso Dios es ordenado. O sea, Él tenía el poder de, ok, mira, resucito, les dejo el chiquero, al fin ustedes lo recogen. Yo tengo algo que hacer. No, él se para, todavía les dobla. ¿Por qué veo este punto que veo un Dios de orden? Si tú como yo, caminaste una jornada en búsqueda de iglesia y caminaste algunas doctrinas, unas raras, otras más raras, ¿sabes lo que es llegar a iglesias donde no hay orden? Donde cada quien hace lo que mejor le parece. Y está la señora acá, que habla raro y chistoso, que se para en la silla, y que dice, palabra del Señor y anda diciendo cualquier sandez. Está el Señor por este lado, que trae un espíritu de animal, entonces ruge como león porque es el león de Judá, ¿sí? Están las primeras 4 filas que son groupies, que están esperando que el pastor se quite el saco y haga así, reciban, y para caerse para atrás. Están los que llegan nuevos y dicen, estos cuates están fumadísimos. O sea, no hay un orden, ¿sí? Yo veo que hasta para estos detalles Dios es un Dios de orden. Acomodo, doblo bien, o sea, hasta para eso, ¿cuánto no más va a ser para el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Pero es interesante porque ven todo dobladito, ¿sí? Y versículo 8 y 9 empiezan diciendo, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y otra vez se repite y vio. ¿Y qué dice ahí? Y creyó. Versículo 9, porque aún no había entendido la escritura que era ¿qué? Necesario que él resucitase de los muertos. Ok. Hilando versículo 8 y 9, el punto sería este. Si tú necesitas ver para creer, es que no has entendido las escrituras. Si tú necesitas ver para creer, es que no has entendido las escrituras. Porque en la economía de Dios es al revés. Tienes que creer para ver. Ahora, no está mal que tú tengas dudas. Vamos a ver después a Tomás, el incrédulo, ¿sí? Vamos a conocerlo y vamos a ver cómo Dios se glorifica en la duda también. Y en conquistar tu corazón bajo una premisa de que sí, Dios sabe, ¿sí? Pero aquí el punto es curioso porque tuvo que ver y entonces creyó porque no habían entendido la escritura
que le era necesario que resucitase de los muertos. La pregunta que brincaría del texto sería, ¿por qué le era necesario? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le era necesario a Jesús resucitar de los muertos? Básicamente, me comienza Juan 2, era para cumplir lo que se había escrito. Juan 2, 22. Ahí mismo en Juan. Juan 2, 22. Es decir, para ser evidente que Él es Dios, que Él tiene la razón, que siempre la tuvo y siempre la tendrá. ¿Sí? Juan 2, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y que creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Muy bien, una foto muy clara. Ve a Lucas, por favor, atrás de Juan está Lucas. Lucas 24, y vamos a ver esta foto que es de mis favoritas. Lucas 24 del 1 al 12 es básicamente una historia paralela a lo que estamos viendo, ¿sí? El 13 empieza una historia. En este momento los discípulos Pedro y Juan ya llegaron, ya regresaron, ya están diciendo que Jesús no está en el sepulcro, que Él vive, ¿sí? Y chécate lo que pasa con otros dos discípulos en el camino de Emaús. ¿Están ahí? Lucas 24, 13. Y aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Básicamente es, oye, este era nuestro gallo. O sea, él había dicho que iba a ser el rey de Israel. ¿No se supone que tendría que haber vencido a los romanos? O sea, ¿no se supone que tendría que haber dado libertad a su pueblo? ¿No se supone? Okay, entonces hablaban todo esto. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amo este punto, porque tú y yo somos igualitos. ¿Tienes una bronca? Y tú te empiezas a platicar entre ti, contigo mismo. ¿Pero qué vamos a hacer? No, es que de esta no vamos a salir. No, es que siempre lo mismo. Ya ves, y me encanta porque Jesús tiene misericordia de ti. Entra a tu plática. Versículo 16 dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mismos mientras camináis? Entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? El próximo sermón de esta serie de Juan se llama ¿Por qué lloras? ¿Sí? Pero, o sea, ¿por qué te agüitas? O sea, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Jesús no dice, no, ni idea. No, Jesús, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Y Jesús dice, a ver, ¿qué cosas? Y es el punto de esto, ¿qué entiendes tú? Y es lo que muchas veces hace Jesús contigo. Jesús, oye, ¿por qué estás triste? Dios, ¿qué no has visto? Ya la tarjeta de crédito la tenemos hasta acá, Dios. O sea, ¿tú crees que es el problema? Dios, ¿qué no ves mi matrimonio? Ya no nos tragamos. ¿Tú crees que ese es el problema? Es que mis hijos ya están más perdidos que Adán en el día de las madres. ¿Tú crees que ese es el problema? O sea, Jesús dice, ¿qué cosas? Y te da chance así como de, a ver, ¿qué entiendes tú? ¿Sí? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos pues, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaban en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y dice quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Juan y Pedro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, me encanta el 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, están bien chavitos. Que es la manera más nice de decir insensatos. ¿Sí? Están bien chavitos. El sinónimo sería, están bien chavitos. ¿Qué no pusieron atención en clase? Es esto. O sea, todo judío sabía de los profetas. Y escucha cómo Dios, después de esto, no dice, porque ustedes son bien chafas, úscale perro, úscale. No. Dios tiene misericordia y escucha lo que pasa, y pasa uno de los más espectaculares sermones de la historia. Versículos 26. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por, ¿cuántos profetas? Todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que ¿qué? Marca sus puntos, por favor. Pregunta, ¿de qué hablan las escrituras? Ok. Otra vez, ¿de qué hablan las escrituras? De Jesús, de Jesús.
Toda la escritura habla de Jesús. Entonces, imagínate a Jesús desde Moisés y mira, pasó esto, esto hablaba de, esto hablaba de, esto hablaba de, esto es por esto comunica esto, esto es una sombra de esto, ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce Jesús predicando y la palabra predicada y expuesta en el corazón de los discípulos? Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que íbamos lejos. Me encanta Jesús gambeteando. Entonces así de, no, yo voy por allá. No, Jesús, quédate. ¿Qué es esto? Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, marca el 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Esta es la respuesta de una predicación Cristo exaltante en la vida del discípulo de Jesús. Si tú has buscado y has caminado otras, tú sabes lo que es llegar a iglesias raras en los que dices, ahora sí que mira, pues ya de lo perdido lo recuperado, hijo. Y sabes cómo me pasó a mí hace 7 años, que después de oír El campeón que hay en ti, después de oír basura y ondas raras, y llegar a una iglesia donde se predica la palabra, donde hay orden, donde se trata de Jesús, y tu corazón ante la palabra abierta empieza a decir, exacto, sabía que no era el único loco que pensaba que debía existir algo así. Exacto, la alabanza no es un concierto mega show de la Guzmán y de Luis Miguel para impresionar a la gente. La alabanza es para llevarnos en adoración a aquel que la merece. Exacto. Y empieza la predicación de la palabra y tú dices, no, y empieza algo a calentarse en tu corazón. Es lo que pasa, lo que te debe brincar algo. Cuidado cuando ante la predicación de la palabra no pasa nada en ti. Cuidado, porque quizás no eres un discípulo de Jesús. Porque todo discípulo de Jesús, cuando le empiezan a hablar de quién es Él, cómo Él es el héroe de toda la historia y cómo Él vive, empieza a arder algo en ti. Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Sí? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora imagínate esto. Tú llegas a la cena y están todos, no, Jesús vive, resucitó. Mira, Pedro ya fue y Juan ya fue. Y tú llegas, tú eres Cleofas y tu cuate y tú dices, pues a mí también. Y dice el versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué? Porque era necesario que él se cumpliese todo lo que se decía acerca del Mesías. Todo lo que se decía. Ahora, aquí brinca una pregunta natural, sobre todo para el nuevo, que sería esta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Porque está padre, ya entendí que Jesús murió, resucitó para que se cumpliese lo que estaba escrito de él, lo que los profetas habían dicho de él desde siglos antes. Ok, está bien, entiendo eso. ¿Y qué papel juego yo en esa onda? Muy buena pregunta, gracias por preguntar. La respuesta está en que son dos cosas en las que tú y yo entramos en esta historia. La primera es esta. ¿Por qué tuvo que resucitar Jesús? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitase? ¿Me acompañas por favor a Romanos? Más adelante, Hechos, y después está Romanos. Romanos 4, versículo 23. Y esto es bien increíble. ¿Por qué? Porque la Biblia explica la Biblia. La Biblia explica la Biblia. O sea, realmente es sencillo. A ver, ¿por qué es esto? Sigue leyendo. Muchos me agüitan porque es, pastor, que tengo un problema impresionante y empecé a leer. ¿Qué leíste? Salmos. ¿Y en qué te quedaste? En bienaventurado. Pero no entendí bienaventurado, entonces ya me atoré. Ya me quedé en bienaventurado. Ok, sigue leyendo. La Biblia explica la Biblia. Y si tu duda en Juan brincaba en, ok, ¿por qué es necesario para mí que resucitar a Jesús? Si llegas a Romanos 4, versículo 23 a 25, Dios te responde. Dice así, versículo 20, ¿qué te dije? 3, dice, y no solamente con respecto a él, Abraham, que le fue contada su fue por justicia, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que ¿qué? Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por ¿qué? Nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Ok, palabras claves del 25, por y para, causa, efecto. Ok, ¿por qué fue entregado Jesús? Por nuestras transgresiones. ¿Para qué fue entregado Jesús? Para nuestra justificación. Ahora, la pregunta que es
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es justificación? Oye, brillante pregunta, ustedes están con todo hoy. Ok, ¿qué es justificación? Para esto fue necesario que Jesús resucitara, ¿sí? Para nuestra justificación, que al tú y yo poner nuestra fe, confianza para salvación y nueva identidad en el sacrificio perfecto de Cristo, Dios nos ve en Cristo como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre hubiéramos obedecido. Esa es la doctrina de la justificación. Esto, si eres alguien que está atento y vivo, te tiene que volar la cabeza. Una pregunta, ¿quién de aquí, seamos honestos, acuérdate que tú no sales en internet, ¿quién de aquí esta semana se equivocó en algo? Ok, muy bien, muy bien. Los que no levantaron la mano, oren por toda la bola de pecadores que somos los demás. Ok. Esto es la delicia del Evangelio de Jesucristo, que nuestro Cristo vive y que vive para justificarnos y presentarnos, nosotros a creer en Él y nuestra vida rendida a su señorío. Dios, al vernos, nos atribuye la justicia de Cristo y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y eso sería algo impresionante. Espérame, ¿cómo? O sea, si en este momento Cristo viene o yo me da un infarto terminal y voy a su presencia, Él me ve y me juzga en Cristo y su justicia es atribuida a mi favor, como si yo nunca la hubiera regado. Sí, pero no solamente eso, porque eso es incompleto, la neta eso es incompleto, porque muchos te dicen, ¿por qué eres cristiano? Ah, pues porque no fumo, y porque no tomo, y porque no digo groserías, y porque no voy a antro, y odio el cine. Ok, tenemos que redefinir tu concepto de cristiano, pero un cristiano no es cristiano por lo que no hace. ¿Estás de acuerdo? O sea, por ejemplo, si sabes que Dios es santo, ¿verdad? Ok, ¿Dios es santo porque no fuma? ¿Dios es santo porque no va a antros? ¿Dios es santo porque no se droga? Dios es santo por quien Él es. La vida cristiana no consiste nada más en dejar de hacer, sino en, habiendo dejado de hacer, ¿ahora qué haces? Porque si tu punto es, ok, ya no voy a tomar, 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 ok, va, dale. ¿Y ahora para qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? No, pues para no tomar. ¿No es muy limitado eso? ¿No entiendes que eres un ser creado con un Dios que te ama, te envió a Jesús para rescatarte, para que tú vivas, para obedecerle y amarle para siempre? Ahora, cosa que te tengo una muy mala noticia, es imposible. Es imposible si no aparece el héroe de la historia en tu vida. Es muy común cuando hablo con jóvenes que vienen con vidas de errores, que hago una pregunta muy natural, es esta: ¿has nacido de nuevo? Y sobre todo si eres de una cristiana o de años de cristiano, dices, sí, sí. ¿Por qué? Y varían las respuestas, es porque hice una oración hace tantos años, porque me bauticé hace tanto tiempo, porque siempre fui a la iglesia, porque... Ok, todas esas respuestas me hacen evidente que no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el elemento clave para saber que has nacido de nuevo es, ¿qué papel juega Cristo en tu vida? ¿Tienes tú una certeza, una nueva vida en base al sacrificio que marcó un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida? Es la única evidencia. El que tú vengas a la iglesia, tú puedes decir misa, hijo. Si tú no tienes un encuentro con Dios en el que dejaste de ser de la secreta, en que dejaste de vivir para ti y empezaste a vivir rendido al Señor de Jesucristo para su gloria y para procurar en Cristo obedecerle y amarle para siempre, no has nacido de nuevo, ¿sí? Cristo murió y era necesario que resucitara para nuestra justificación. Ahora bien, el malentendido es este. Espérame. Entonces, en Cristo ya no importa lo que yo haga, porque Dios me presenta en Cristo como si nunca y como si siempre hubiera obedecido. Perfecto. Entonces voy a vivir para mí el resto de mis días. O sea, voy a hacer lo que se me antoje, porque últimamente Jesús murió por mí. Porque lo que yo entiendo, que es la mente enferma, lo que yo entiendo es, pues yo puedo seguir golpeando a mi mujer, engañando a mi esposo, viendo pornografía, yo puedo seguir en fornicación, yo puedo seguir en unión libre, yo puedo seguir en mi modo de hablar, vivir, gastar, y no importa porque Jesús ya pagó por mí. No, sí importa. ¿Por qué? Porque Jesús fue necesario que resucitara para hacer evidente su victoria. Su victoria. ¿Me acompañas por favor a Romanos? Ahí mismo donde estás. Vamos, guarda nada más Romanos 14. Romanos 14:8. Romanos 14:8. ¿Ok? Básicamente el punto es este. ¿Cómo puede? Ok, a ver, horizonte bien inteligentes. Cuando yo te ofrezco algo, que yo te prometo que te voy a dar algo a cambio de, y no lo tengo, ¿cómo se llama eso? Fraude, brillante, fraude, ¿ok? ¿Cómo podría Jesús ofrecer algo que no tiene? ¿Cómo podría Jesús ofrecer vida eterna
Está muerto. ¿Cómo podría Jesús ofrecer victoria sobre el pecado y sobre la muerte si estuviera en una tumba? ¿Cómo podría? Y la Biblia me encanta que ahí la registra de que Jesús descendió hasta lo más hondo. Y hoy día, dice, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Romanos 8:34, dice, y Él tiene las llaves del infierno y de todo. O sea, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos las llaves del carro. ¿Por qué? Porque es nuestro, ¿cierto? Porque nos sirve a nosotros, ¿sí? Ok, que Jesús tenga las llaves de todo lo que existe, ojo, claro, Jesús las tiene, no San Pedro, ¿sí? Pero San Pedro tiene las del cielo, no hay registro de eso, ¿sí? Si Jesús tiene las llaves de todo es porque, ¿qué? ¿Todo a quién le sirve? A Él, ¿sí? Entonces, la delicia es esto, para ser Señor sobre todo. Romanos 14, versículo 8 al 12, dice, pues si vivimos, ¿para qué? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice ahí? El Señor somos. Ahora, Colosenses 1 dice que nuestra vida en Cristo tiene que vivirse de un modo digno del Dios que tenemos. Digno se traduce como apropiado. Tu estilo de vida no es determinado en lo que tienes o no tienes que hacer, sino en base a, ok, si mi vida le pertenece a Dios y Él está obrando en mí, ¿qué actitudes, qué acciones, qué modos de humillarse, de pedir perdón, de reconciliar, de amar, de cobrar, de tratar, de responder, son de un modo que puedan hacer evidente que Él está en mi vida y la dirige? Humillar a tu mujer, golpear a tu esposa, engañar a tu marido, ver pornografía, ser esclavo del alcohol, de una sustancia, ¿eso comunican que Dios es Señor sobre tu vida y que ha dado libertad para escoger? No, comunican que Dios es para ti. El punto es este, Jesús diría, el Nuevo Testamento diría, muéstrame tu fe, o que crees en Dios, bien hace, los demonios creen en Dios y tiemblan, muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Saben que hay un movimiento, o es secta, todavía no es religión creo, que se llama la Santa Muerte? ¿Sí? Ok, ¿sabes por qué adoran a la Santa Muerte la gente? O sea, no seas el clásico cristiano de, sí, o sea, ¿entiendes la pseudoteología que tiene alguien que adora a la Santa Muerte? Te la explico a grandes rasgos. Como toda religión creada naturalmente, tú empiezas a poner atención a los constantes en la vida, ¿sí? Y una constante en la vida es que morimos. Sí, sabías eso también, ¿verdad? O sea, hay una estadística que te tiene que volar la cabeza, es esta. 10 de cada 10 queretanos mueren. ¿Sí? Ok, entonces, hay una constante que es que morimos. Ok, entonces, sin Cristo y sin Dios resplandeciendo a mi corazón para una realidad de que soy un ser creado por un ser supremo que me ama y me quiere rescatar para vivir amándole y conociéndole y glorificándole, sin esto, pues ok, lo único constante que tengo es que yo muero, tú mueres, todos morimos. Ok, pues si esto es constante, significa que es fiel. Entonces, como no tengo mayor perspectiva de otra cosa, pues tenemos que darnos algo que sea constante y que sea fiel. Ok, vamos a adorar a la muerte. Esa es la teología, entre comillas, de la gente que adora a la Santa Muerte. Es constante, por ende está, o sea, nada le afecta, o sea, tú mueres o mueres, ¿sí? Ok, el punto es esto. ¿Por qué adorar a un elemento como la muerte cuando Dios está ofreciendo adorar a un Cristo vivo? ¿Por qué derivar tu modo de amar a tu esposa de la muerte, que literalmente se traduce como separación? Por eso la muerte es la separación de cuerpo y espíritu, ¿sí? Separación. O sea, ¿cómo la Santa Muerte va a afectar a tu matrimonio? Dímelo. La realidad es esta. Cristo tuvo que resucitar para ser Señor aún de lo que naturalmente se considera como constante. Romanos 14, versículo 8, ya vimos para lo que dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Ok, ¿para qué resucitó Cristo? Y volvió a vivir. ¿Para qué? ¿Para ser qué? Señor, ¿así de qué? De los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí? O sea, imagínate la teología tan burda y chafa de, mira, es que tú sé una buena persona, sé una persona moral, mueres y vuelves a la tierra, a ser uno con la tierra. ¿Neto? O sea, es lo más que tienes que ofrecerme. O sea, mi matrimonio está yendo al hoyo. Mis finanzas están para los perros. Yo estoy que no me encuentro, que soy un miserable, que me busco saciar en todo lo que existe y no encuentro una satisfacción total. ¿Y me dices que existo para ser uno con la tierra? ¿De verdad esto más que puedes ofrecerme? ¿Sabes una cosa? La realidad de que tú y yo vamos a tener que dar cuentas, seas cristiano o no, hijo, dice que vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Te tiene que afectar eso hoy. ¿Sí? Dice, así que ya nos jugamos mal los unos a los otros, en fin, ya habla de
realmente los débiles en la fe, no se tropieza a la gente y demás. Ok, entonces, bajo este punto, Jesús tuvo que resucitar, ya que todos morimos para vencer a la muerte y las tinieblas, y hacer evidente lo que se dijo desde un principio, que las tinieblas no se enseñorearán de Jesús. ¿Si no queda claro? Ve atrás a Romanos 6. Y termino con esto. O ve a Toñito que pase, y le voy a pedir a la gente de anfitrión que esté listo para la cena del Señor. Porque hoy día, como primer domingo de mes, festejamos la cena del Señor. Y el punto es esto. Romanos 6, versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una teología bien enferma, porque básicamente es, capítulo 6, ¿viene después de qué capítulo? 5, que viene después del 4, que viene, ok. Entonces, del 1 al 5, Pablo ha expuesto la gracia de Jesús, el evangelio de Jesús. No va a ser juzgado en Cristo en base a lo que hagas o no hagas, sino en base a quién es Cristo en tu vida. ¿Sí? Ok. Dice, okay, aquí va a haber gente que va a pensar esto, ok. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Bajo lo que me has dicho, Pablo, que a Dios le encanta perdonar y a mí me encanta pecar, pues que cada quien haga lo suyo. Y Pablo contesta en el versículo 2 diciendo: en ninguna manera, que es otra manera muy bíblica de decir, ¿están babosos o qué? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido qué? Bautizados en su muerte. Lo que vamos a hacer ahorita en los bautizos es eso, es una demostración pública de este símbolo de eres sepultado con Cristo y revives con una nueva vida que le pertenece a Dios. Es hacer evidente nada más lo que ya pasó dentro de ti públicamente. Literalmente tendríamos que hacer en tierra, pero imagínate un bautismo en tierra. Se me olvida uno y ya lo perdimos. Entonces, por eso, desde Hechos, que sea en agua, es este rollo de, es rápido, eres muerto, pero ahora vives para Él, para siempre, ¿de acuerdo? Dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por el qué? Bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. ¿Cómo afecta y por qué tuvo que resucitar a Jesús? Para que tú y yo, ¿qué? Andemos en vida nueva. La evidencia de que tú no has conocido a Jesús es que sigues en tu vida vieja. ¿Sí? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ojo, ¿cuál es la primera palabra del versículo 6? Ok, ¿opuesto a qué? No saber. ¿Qué es lo que le pasó a María? Sabiendo esto, Romano está lleno de sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Jesús murió en la cruz básicamente por mi viejo hombre, ¿sí? Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no, ¿qué? Sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñará de Él. Muchos gnósticos y agnósticos dicen esto: bueno, pero Jesús no fue el primero en resucitar. No, en los evangelios, Lázaro también resucitó. Y si un gnóstico te encuentra y dice: oye, no, sí es cierto, no sabía eso, no había pensado en eso. Es cierto eso. El punto es que Lázaro volvió a morir. ¿Sí? Imagínate lo horrible que debe haber sido Lázaro. Tú estás muerto, Jesús te resucita y de repente ora otra vez. Imagínate la primera neumonía que viene a tu vida. Dices: no, ya valió queso, ya sé cómo va a acabar esto. O sea, es esto, no es un punto de, no, Jesús fue el único que venció la muerte, el infierno, y hoy día vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre, en este momento, intercediendo por ti y por mí para con Dios. Es la diferencia entre nuestra fe y la fe que está basada en adorar y rogar a una estampa, a una estatua, a una imagen, a una idea moralista, que al final del día va a ser muerta junto con nosotros. Nuestra fe está en que creemos y hemos derramado y hemos escogido invertir toda nuestra existencia en un Cristo vivo que vive para siempre y que nos puede ofrecer lo que Él tiene porque Él lo ganó por medio de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que festejamos hoy con la cena del Señor. Y es lo que festejamos en los bautizos. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Pero qué?
vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué es esto? Que tú has rendido tu vida a Cristo, o que viene la tentación, viene la prueba, viene el quererte seducir una idea que te va a destruir, y tú ya tienes, como estás en Cristo, tienes la libertad para decir, escojo a Jesús. O sea, yo antes, mi carne, yo me hubiera entregado a esta onda, pero Jesús resucitó para que yo tuviera una nueva vida. Él me compró, yo valgo más que esto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, versículo 12, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos, concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Vamos a una pausa aquí, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Una pregunta, ¿sí sabes que tus ojos son miembros de tu cuerpo, va? Ok, ¿a qué los presentas en la semana? ¿Qué es lo que ellos ven en televisión, en internet? O sea, ¿los presentas como, son tus miembros? ¿Los presentas para adoración a Dios? ¿O los presentas para iniquidad? Sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entiende esto? Este es, junto con el sermón de la semana pasada, los dos elementos que pueden transformar tu vida para siempre. Que Cristo murió por tus transgresiones para tu justificación. Ya no eres esclavo si tu vida la has rendido a Jesucristo. Ya no eres esclavo del pecado y de los malos deseos que te destruyen, de tu capacidad destructiva, autodestructiva y destructiva de los que te aman. Ya eres libre para poder ser transformado por Jesús, su Espíritu Santo, para vivir una vida agradable a Él en este proceso de santificación progresiva, con la confianza de Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Somos perfectos? No, pero gloria a Dios que conocemos a aquel que sí, y Él nos ama, y Él murió en la cruz por nosotros, para podernos nosotros, ante tal amor, decir, ¿por qué rayos no escogería un Dios que me ama así? Lo vimos la semana pasada, la única razón es porque me amo más a mí. Entonces tienes un problema serio. Ahorita va a haber cena del Señor, va a haber bautizos. No te equivoques. Si Dios te ha hablado en esta hora, no te equivoques creyendo de que, claro, lo que yo necesito es bautizarme. O sea, soy esclavo de esta onda y he hecho esto, nomás no jala. Sí, lo que yo necesito es bautizarme, porque si me bautizo entonces ya no voy ya. No te equivoques, el bautismo no es un medio para lograr algo, el bautismo simplemente es un mensaje de algo que ya pasó. Repito, el bautismo no es para que algo pase, el bautismo comunica algo que ya pasó. Si tú te bautizas en esta hora creyendo de que, es lo que necesito para ya no ser, ¿sabes qué? Vas a salirte de la alberca, vas a salir de afuera y vas a caer en lo mismo. Porque el punto no se determina en una alberca, el punto se determina en tu corazón. Y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Oramos? Dios, ¿qué Dios como tú, Señor? Y gracias, papá, por librarnos de tantas cosas, entre ellas un engaño de creer que nosotros somos Dios y que la vida gira alrededor de nosotros. Y creo que hay muchas personas aquí que ya tienen evidencia en sus vidas de que sus vidas en sus manos está llevándoles al hoyo. Y Dios, mi anhelo es que puedas tú empezar a encender algo en su corazón, de modo tal que sepan que les amas y que les creaste para algo mucho más glorioso que vivir para sí mismos. Señor, gracias también por librarnos de religiones basadas en adorar y tener devoción y derivar identidad de estatuas, estampitas, imágenes. Gracias por librarnos de religiones e ideas, de basar nuestro modo de actuar y nuestro vivir de líderes moralistas o religiosos o buenas personas, Dios. Y gracias por quitar el velo de nuestros ojos y abrirlo a la realidad de que somos seres creados por un creador que nos ama y que envió a su Hijo amado para morir en la cruz por nuestras transgresiones y le resucitó al tercer día para nuestra justificación, para que andemos en nueva vida. Y Señor, si hay alguien aquí en esta tarde que no tiene esa nueva vida, pero que la quiera, Dios, consciente de lo que significa tener una fe en Jesús como su Redentor, sabiendo que Él vive, fue crucificado en una cruz, muerto, pero al tercer día tú le levantaste con tu poder para tu gloria, para poder hoy día ser nuestro Redentor para siempre. Y está consciente de una necesidad que tiene de ceder el trono de su vida a ti. Señor, escucha su oración en los siguientes minutos, Dios, y reconcíliale contigo. Y Padre, vamos a festejar lo que se conoce como tu cena, Dios, en el cual, muy de la mano con esto, simplemente recordamos lo que tú nos encargaste de recordar en tu nombre hasta que tú vengas.
¿Y cómo habrías de venir si sigues muerto? Gracias, Señor, por la esperanza que en este momento estás a la diestra, que Jesús está a tu diestra, intercediendo por nosotros, y que viene pronto para que estemos siempre con Él. Y gracias por tu cuerpo, por el cuerpo de Jesús destrozado. Gracias por su sangre derramada. Y gracias por tu poder levantándole para nuestra salvación. Te amamos, Dios, y haz lo tuyo en los siguientes minutos. En el nombre de Jesús.